Buenas tardes a todos. El tema del día de hoy es envejecimiento y VIH. Al igual que en otros países, la tendencia actual en México es incremento de los pacientes adultos mayores y con ello, pues evidentemente todos aquellos pacientes que fueron diagnosticados con VIH actualmente se encuentran en este proceso de envejecimiento. Pero algo que es muy importante establecer es que independientemente de que la esperanza de vida se haya modificado, es decir, que se haya incrementado, esto no siempre va acompañado de una buena calidad de vida y es lo que vamos a abordar en el tema del día de hoy. El objetivo de esta cápsula informativa es retomar los puntos más importantes para el tratamiento de los pacientes que viven con VIH que se encuentran en el proceso de envejecimiento y vamos a retomar puntos que me parecen relevantes que a continuación vamos a describir. Para poder abordar el tema tenemos que conocer los cambios fisiológicos del envejecimiento normal. Recordemos que estos se deben al declive dependiente del tiempo, que es un proceso gradual y adaptativo donde hay disminución de la respuesta homeostática por modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. Se trata de un proceso complejo y asociado a múltiples interacciones en diversos sistemas que van a resultar en acumulación de daños a nivel molecular, y estos daños están descritos como la inestabilidad genética, la alteración en los mecanismos de reparación del DNA, acortamiento de telómeros, disfunción mitocondrial, agotamiento de células troncales, así como alteración en la comunicación intercelular y también va a haber alteraciones en la inflamación. Recordemos también que en el envejecimiento hay un aumento de células en estado de senescencia que provoca un microambiente proinflamatorio crónico. Hay disfunción del tejido del que dichas células en estado senescente forman parte, y esto genera que haya una contribución a la vulnerabilidad global del organismo. El elemento clave entre el envejecimiento fisiológico y envejecer con VIH parece ser la senescencia del sistema inmunológico o inmunosenescencia. Este proceso se refiere a una limitación de la función inmunológica derivada de cambios relacionados al envejecimiento. Los cambios inmunológicos que de manera natural se tienen con este envejecimiento son la disminución del número y función de las células progenitoras hematopoyéticas, la involución del timo, la disminución de las células T naïve circulantes, el incremento de linfocitos T de memoria y el incremento de citocinas proinflamatorias, entre otras. Es importante mencionar que estos cambios alteran la capacidad del sistema inmunológico para responder a ciertos estímulos. También se asocia a una mayor susceptibilidad a infecciones, incremento en incidencia de cáncer, fenómenos autoinmunes y a una menor respuesta a la vacunación. Hay otros cambios que pueden influir sobre el cuidado en las personas que viven con VIH que por sí mismas no son suficientes para determinar un estado patológico. Por ejemplo, la disminución de la masa, la fuerza musculoesquelética, la disminución de la densidad ósea y la tasa de filtrado glomerular. La dislipidemia es una de estas comorbilidades y su frecuencia reportada es de 41%, seguida de la obesidad y el sobrepeso en un 25%. Otra de las enfermedades prevalentes es la hipertensión, la cual se observa en pacientes con VIH en aproximadamente 24%. De la misma forma, la diabetes, que se encuentra entre la población mexicana en los pacientes que viven con VIH en un 13%. Y en un porcentaje muy similar se encuentran las neoplasias no definitorias de SIDA y el trastorno depresivo mayor con aproximadamente 6% de estos pacientes. Por último, también encontramos alteraciones de la densidad ósea, como el caso de la osteoporosis, que es un problema también que se encuentra en aproximadamente un 6% de la población, que es mucho mayor vista en mujeres con 12%. Algo que también es muy importante mencionar es que un gran porcentaje de los pacientes adultos mayores que viven con VIH presentan alteraciones al momento de examinar el Mini-Mental State. Aproximadamente 55% de los pacientes llegan a presentar alteraciones y nuevamente vemos más afectación de parte de las mujeres, al igual que en el trastorno depresivo mayor, por ejemplo, donde también se observa esta prevalencia un poco más incrementada en las mujeres.
Al igual que en el resto de los pacientes adultos mayores, al momento del examen geriátrico podemos observar con mucha frecuencia también que existe una mayor incidencia y prevalencia de fragilidad y de la presencia de estos síntomas en los pacientes que viven con VIH. Bueno, pasando a la parte ya de la evaluación, recordemos que en la evaluación geriátrica debemos de realizar pruebas de escrutinio de la función cognitiva, como ya lo habíamos mencionado con el Mini Mental State, identificar posibles cambios ya que nos estén indicando también que debemos de hacer alguna intervención, como ya lo habíamos mencionado, la sarcopenia, la disminución de la masa muscular, etcétera. Todo eso es muy importante evaluarlo, al igual que el estado funcional para detectar alguna discapacidad que se esté presentando. También evaluar el riesgo de caídas, al igual que cualquier paciente geriátrico, de la misma manera, el déficit visual, algún dato, algún indicio de depresión, ansiedad o algún trastorno de este tipo, al igual el estado nutricional y buscar posibles neoplasias o presencia de síndrome de polifarmacia, que también es muy importante evaluar, dado que es un paciente que está recibiendo tratamiento antirretroviral y regularmente su esquema se basa en una terapia combinada. Más aparte, si presenta comorbilidades, pues recordemos que a la presencia de diabetes, hipertensión, cardiopatía, arritmia, dislipidemia, todas ellas van a involucrar también un tratamiento, lo cual es muy importante que podamos evaluar para así evitar en la medida de lo posible que haya alguna alteración de la función hepática y renal concomitante. Cuando el paciente mayor llega a nuestro consultorio, recordemos que tenemos que evaluar muy bien el deterioro cognitivo. Este deterioro también se puede asociar como tal a la presencia de VIH y este trastorno se le conoce como trastorno neurocognitivo asociado a VIH. Afecta aproximadamente entre el 30 al 50% de las personas que viven con el virus. Y también recordar que hay demencia que se asocia a VIH y está muy relacionada con los conteos de linfocitos T, CD4 menores a 200 células. Eso es muy importante a la hora de la evaluación de los pacientes. El VIH es un virus que se asocia con mucho daño al sistema nervioso central, tanto en lo estructural como en lo funcional. La valoración básica de estos pacientes se realiza mediante 3 preguntas. Es un tipo de examen muy abreviado en el cual exploramos si ha habido pérdida de la memoria, si ha notado tener una lentitud al hacer planes o razonar y si tiene dificultad también para mantener la atención. Esos datos, al respondernos el paciente, nosotros nos podemos orientar. Es muy importante también saber que debemos de tener un plan de intervención. En este plan de intervención, lo primero que vamos a realizar con los pacientes es esta valoración de 3 preguntas. Si encontramos alguna anormalidad, debemos de buscar signos y síntomas de sospecha de deterioro cognitivo asociado a VIH. Si nosotros notamos esta presencia, tenemos que solicitar estudios de extensión para evaluar la función de estos pacientes. Si es necesario, podemos solicitar pruebas neuropsicológicas. De encontrar estas anormales, pues entonces ya tendríamos que hablar de evaluar las capacidades funcionales de la vida diaria y en dado caso de que tuviéramos alterada alguna de ellas, ya estaríamos hablando de una demencia que se asocia a los pacientes con VIH. ¿Qué pasa cuando la valoración básica de 3 preguntas es normal? Pues esto no exime al paciente de una valoración posterior. De hecho, se tiene que realizar una valoración posterior a 1 año. En dado caso de que ellas hayan resultado anormales, pero el paciente no tenga síntomas de deterioro, entonces nuevamente tenemos que reevaluar en 1 año. Si los estudios que nosotros solicitamos, porque tanto la valoración de las 3 preguntas como los síntomas nos llevaron a pensar en que, o más bien salieron anormales y nos llevaron a pensar que hay alguna alteración, si salieron anormales tenemos que buscar otras patologías también. No porque el paciente tenga VIH, solamente las alteraciones neurocognitivas se deban a eso. Muy probablemente también haya alguna otra patología asociada que nos pueda generar también esas alteraciones. Es decir, no solamente debemos de basar nuestro criterio en que el paciente presenta VIH y ante eso pues nosotros sospechemos que solamente por tener
la infección, ya el paciente, bueno, pues va a tener esas y más alteraciones. Otro aspecto que es muy importante y que también constituye una de las evaluaciones de los pacientes geriátricos, pues es la detección, la evaluación y la intervención de riesgo de caídas. Evidentemente este es un gran problema, puesto que de la estructura y de la biomecánica del paciente también va a depender cómo es que estas caídas pueden presentarse o no. Dependiendo de la fuerza muscular, de la sarcopenia, de la masa, de todo lo que ya habíamos mencionado previamente, el estado nutricional evidentemente también es muy importante. Existen escalas que nos evalúan el riesgo de presentar caídas, también estratifican con semaforización este riesgo para el paciente hospitalizado, pero también existe para el paciente ambulatorio. Este también es uno de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, puesto que en el momento en el que el paciente comienza con esta fragilidad y presenta disminución de sus actividades secundarias a una caída, nos enfrentamos a un problema realmente importante, puesto que disminuye en cierta medida sus actividades y las que antes realizaba y su funcionalidad se ven mermadas también. Un problema que es importante mencionar son las comorbilidades con las que los pacientes con VIH cursan actualmente. Y en México vamos a tener algunas cifras que son también muy parecidas a las que encontramos en el resto del mundo. Bueno, hasta este momento hemos hablado de pacientes que ya están diagnosticados con VIH y bueno, que coincidió con este envejecimiento, pero bueno, ¿qué pasa cuando los pacientes adultos mayores de repente, bueno, hacemos el diagnóstico, es su primer diagnóstico con VIH? Es importante mencionar que la decisión del inicio de la terapia antirretroviral y el esquema que debemos utilizar se debe de basar igual en las guías de recomendaciones. Entre más pronto iniciemos el tratamiento, el paciente va a beneficiarse más. Aquí sigue las mismas recomendaciones que las guías tanto nacionales como internacionales han marcado para dichos pacientes. El objetivo de iniciar el tratamiento es reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión, pero también poder abordar de manera más pronta este conflicto, de tal manera que nos permita también dar un manejo muy integral, incluyendo las comorbilidades. Asimismo, al momento de seleccionar el esquema antirretroviral, es importante que sepamos que los principios para elegir este esquema van a ser los mismos que para la gente joven. O sea, aquí no se va a modificar eso, porque no hay evidencia de que un esquema antirretroviral de inicio tenga mayor eficacia o ventajas en términos de tolerabilidad o toxicidad en este grupo de edad. No hay suficientes estudios, actualmente no hay evidencia al respecto. Debemos de ser muy enfáticos en que el esquema antirretroviral de inicio debe de ser elegido en cuanto a estos criterios, y bueno, que también tenemos que notar si hay presencia de síndromes geriátricos, como por ejemplo caídas, polifarmacia, insomnio o algún otro trastorno del sueño. Asimismo, bueno, pues el riesgo cardiovascular, la funcionalidad renal, la actividad física que realiza o no el paciente, su estado general de salud es muy importante y su estilo de vida, para poder nosotros elegir un buen esquema y que no vaya en detrimento de su salud ni de otras condiciones preexistentes. Bueno, pues creo que dentro de todo el tema tan extenso que es el tratamiento de estos pacientes y del abordaje, hemos tocado los puntos más importantes. Evidentemente faltará ahondar punto por punto para poder hacer las evaluaciones adecuadas tanto del estado nutricional como de los síndromes geriátricos y de las comorbilidades. Recordemos también que, bueno, el mayor índice de comorbilidades se encuentra entre las enfermedades crónico-degenerativas más prevalentes en México. De la misma manera, el tratamiento lo tenemos que adecuar a estas enfermedades también. Sin embargo, hay una gran cantidad de opciones para el inicio del tratamiento, por lo cual podemos cubrir todos estos rubros. Y bueno, recordar también que el inicio del tratamiento debe de ser lo antes posible, a condición de que haya alguna otra contraindicación para el inicio del tratamiento. De no ser así, instalarlo nos va a permitir
mejorar las condiciones del paciente y evitar la transmisión del virus, así como bueno, la progresión rápida de la enfermedad. Y bueno, espero que esta cápsula haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, y posteriormente abordaremos algún otro tema. Gracias y buenas noches.